Libro de Job, capítulo 3. Comienza la primera ronda de discusión entre Job y sus amigos. A partir de este capítulo, el estilo de lenguaje es poético. Esto significa que debemos tener en cuenta formas retóricas y exageraciones de sentimientos en aquellos que hablan. Después de esto, es decir, pasados los hechos trágicos y embargado por el dolor y la compañía silenciosa de sus amigos, Job toma la palabra para lamentarse por haber nacido. Con seguridad, Satanás esperó ver cómo Job maldecía a Dios por todo lo que estaba viviendo. Job capítulo 1, versículo 11 y Job capítulo 2, versículo 5. Job sí expresa una maldición para el día de su nacimiento, sin embargo, en ningún momento deslizó siquiera una sutil idea de maldecir a Dios. En este capítulo se instaura una lucha en la mente y alma de Job. ¿Cómo elegirá pensar sobre los otros que piensan de los sufrimientos? ¿Y cómo elegirá pensar acerca de Dios en todo esto? Estas preguntas nos acompañarán en el resto del libro y es muy apropiado ver las respuestas a cada una de ellas, pues son las preguntas que habitualmente surgen en la mente de quienes están sometidos a sufrimientos que muchas veces pareciera que superan la resistencia del alma. Algunos motivos de reflexión que podemos considerar en este capítulo. Versículo 3. Al enfrentar el dolor del momento, Job piensa que hubiera sido mejor no haber nacido. Es natural, al pasar por situaciones de sufrimientos extremos, pensar que tal vez hubiera sido mejor no haber nacido porque todo el dolor recibido anteriormente no vale la pena. La mente se encuentra en un estado sombrío que le impide razonar correctamente. Sin embargo, hay una gran diferencia en cómo enfrentan estos momentos los inconversos y cómo lo hacen los hijos de Dios. Mientras los primeros no tienen de qué aferrarse, los segundos tienen a Dios para clamar a Él por fortaleza. En las palabras de Job, literalmente se encuentra un tema relevante en nuestros días. ¿Desde cuándo dice Job que se inició su existencia? Desde la noche que fue concebido. Hoy muchos discuten sobre el comienzo de la vida, para promover el aborto y tranquilizar así sus conciencias. La palabra de Dios da por hecho, sin lugar a duda, que la vida se inicia en el momento de la concepción. Versículo 13. Hay dos realidades al percibir la muerte con una ventaja sobre la vida. En los inconversos, el deseo de morir para liberarse de las luchas es señal de corrupción e inconsciencia de lo que le espera después de esta vida. En los creyentes, en cambio, el deseo de morir a fin de liberarse del pecado es señal de gracia. El apóstol Pablo escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Hijos de Dios, a pesar de los sufrimientos que debemos pasar en esta vida, fijemos nuestra mirada en nuestro Padre Celestial, en su soberanía absoluta. Él es quien toma la iniciativa de permitir pruebas con sufrimientos en nuestras vidas. Eso es parte de nuestra preparación para la eternidad. No nos olvidemos, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Así las cosas, solo nos quedan doblar nuestras rodillas e implorar al Señor la fortaleza necesaria para resistir el sufrimiento. Versículo 16. La vida se manifiesta desde el mismo momento de la concepción. Sin ser este el objetivo de este discurso, se presentan argumentos que son interesantes de considerar, especialmente en un mundo que, al apartarse de Dios, pierde el rumbo valórico de las cosas. En las palabras de Job está implícita la condición de personas que caracteriza al ser en gestación, esos pequeñitos que nunca vieron la luz. Versículos del 20 al 22. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Esto nos plantea problemas éticos profundos. ¿Tiene el hombre derecho a decidir sobre su vida o la de otros? Por ejemplo, el aborto y la eutanasia. La vida es un don de Dios. Él tiene determinado lo que durará la vida de cada una de sus criaturas. Nadie vivirá un minuto más del tiempo establecido por Dios, ni tampoco un minuto menos. Es interesante ver cómo esta argumentación que hace Job, en ningún momento hallamos señales que nos indiquen de que quisiera atentar contra su propia vida. Si esa hubiera sido su idea, en ese momento no había nada que lo pudiera detener. A pesar de todo lo que estaba viviendo, Job seguía confiando en la mano soberana de Dios en cuestión de la muerte.